Evelyn es una mexicana amante del terror debido a una experiencia paranormal en la infancia. Por un instante parecerá que es solo fantasía en su cabeza, pero rápido se ve que sí existe. Simplemente ella está tan desesperada por verlo que ignora aquello que la rodea. Mas el secreto de su cabello, el cual consume los entes malignos. En el transcurso de la historia lo descubrirá, así como aprenderá a dominarlo, aunque lo más importante es el motivo por el cual tiene ese poder, teniendo un gran peso en ello. Sus amigos son igualmente importantes, comenzando con el novio Leo, quien se ve como un chico tranquilo, algo serio por momentos, lleva una carga pesada de su pasado, por sí, de la cual solo encuentra alivio con sus abuelos, teniendo una relación muy especial con él. Sam se ve como un chico relajado de gran carisma, lo cual disimula una mente fuerte con una determinación de hierro propia de un guerrero. Y Ana, una chica tímida la cual posee una gran nostalgia por ella, se aferrará a su mejor amiga, para la que siempre está presente pese a sus miedos. Todos tienen sus propios trasfondos y los motivos por los cuales son amigos se verán ya poco. Aunque al principio no se entienda cómo pueden ser tan cercanos a una persona tan desentendida del peligro como Evelyn. Estén atentos a los detalles que muchos se van volviendo importantes mientras avanza la historia, la cual conserva su calidad narrativa de principio a fin, junto con varios elementos que solo podemos llamar cíclicos. Sus dinámicas crean bastante comedia, sin embargo esto no le resta su peso y menos a los momentos de terror, a pesar de que no lo parezca lo llegarán a sentir. No lo digo solo por ser de susto fácil. En varios puntos la autora usa fobias más o menos comunes, junto con el hecho de que éste irá subiendo el nivel, comenzando con una ida a una casa abandonada, donde por cosas no se enterarán de la mala situación en la que llegaron a estar. Sí, peor de lo que creen. El misterio de esta propiedad y la de sus antiguos ocupantes acompañarán la mayor parte de la obra. Seguirán padres preocupados por sus hijos, víctimas de maldiciones, para llegar a pueblos enteros arrasados por los ataques de sus enemigos. Cada uno de los cuatro pasarán por distintas etapas, y como lo llamaríamos, pruebas. Estas parecen hechas para que se alejen entre ellos y abandonen lo que esté pasando, mientras de a poco sus vidas se verán expuestas, ya que se encuentran en desventaja contra quienes serán sus enemigos, y por mucho, de modo que en cada ocasión saldrán lastimados física y emocionalmente. Los abuelos de Leo, cuando empiezan a suceder las cosas, parecerán señores normales. Luego de ver criaturas aterradoras, sabremos que oculta la abuela, la cual posee conocimiento de todos los temas ocultistas, mismos que pareciera preferir mueran con ella, pues están conectados a malas experiencias, a pesar de ser lo único que puede solucionar las maldiciones. La abuela perteneció a un grupo, al borde del sol, quienes lucharon contra el enemigo en el pasado. Los protagonistas quedarán en medio de este conflicto de antaño, por lo cual se verán en necesidad de aprender a ser curandero, cosa que en un principio emociona a Evelyn, como cada elemento paranormal que sentía le daba la razón. Pero la realidad es dura y tiene consecuencias que la llevarán realmente a sentir arrepentimiento de aquellos pensamientos, en especial cuando sus propios padres sufrirán por ello. Y aunque no deberán vender sus almas para conectarse con sus nahuales, a medida que incrementa la conexión junto con los poderes que obtendrán, también las posibilidades que tienen de ser lastimados de gravedad, creando un debate entre ellos de hasta dónde deben o pueden llegar. Por ejemplo, Evelyn se conecta con una lechuza, que le permitirá ver en distintos planos de la realidad, además de aconsejar con sabiduría en momentos difíciles que no serán pocos. Leo por su parte un fuerte, que en varios momentos le advertirá del peligro y estará que estos animales lo protejan. Sin embargo, el desvelarse algo no está bien, al punto de ser que si de manera más visible lo mande,
Para ellos todo comenzará con una bruja, parte de un culto, el siglo de la luna, quienes desean traer de otra dimensión a un ente maligno del que poco se sabe, más que sus intenciones y el daño hecho en tiempos remotos. Esta es antigua amiga de la abuela, Leo, la cual será muy brutal como directa, aunque pasarán algunas cosas más indirectas. De alguna forma, todos terminarán relacionándose, mostrando el daño que son capaces de hacer, siendo este que los tocará de manera más personal. La siguiente está en un cuerpo que no le pertenece, por algo que pasó tiempo atrás. Su estrategia es sutil a la par de cruel, pues se basa en usar los temores de las personas, la soledad, la derrota, el poder hacer daño a tu sana. Derrotarla no será sencillo. El último me recordó que sufrió levemente de una tripofobia, o algo que se le parece nunca ni idea de explicar, y los aracnofóbicos me entenderán en su momento lo incómodo que fue. Este tipo llevará a los protagonistas al límite junto con muchas más personas, pero paso de volver a ver todo eso para buscar imágenes, entiéndanme. Si seguía mirando me daba algo. De cada uno de ellos nos enteraremos que fue de su pasado, lo que nos dejó con mentes y corazones vulnerables ante este ente maligno, al que sirven a cambio de poder. Un poder cuyo precio es muy alto, dejándoles sin rastro de humanidad, al punto que entre ellos parecen apreciarse de ninguna manera. Todos son meras herramientas ante sus ojos. La amiga de la abuela fue víctima del miedo y la ignorancia de un grupo de personas, de quienes pudo vengarse al punto de lastimar a otros que no le hicieron nada. De hecho, el culto tendría la culpa de lo sucedido, pues los hechos que alteraron a esas personas los provocaron ellos, desapareciendo animales y niños detrás de su llegada al pueblo. A lo largo de la obra veremos distintos actos nefastos hechos por el filo de la luna. Son personas emocionales que no se detienen a pensar en ningún momento y cualquier intento de hacerlos razonar solo aumenta su furia. El arte es hermoso además del manejo del día y noche, donde, por muy oscuro, no se pierde detalle. Sirve bien para crear una atmósfera adecuada por lo que ocurre. Una cosita, la biblioteca de Sophie fue una buena usuaria que dejaba explicaciones interesantes en casi todos los comentarios. Acá les dejo algunos de ellos. Tienen un buen conocimiento de mitología mexicana, de la cual deben la autora. Por ejemplo, esta enfermera al parecer es la planchada, un ente bondadoso que ayuda a las personas en los hospitales. Les dejaré un enlace a un video donde hablan de ella e un comentario que cabe. Así, muchos más como la isla de las muñecas o la casa de los tubos. Los que inventan recordar todo este paseo que fue mi abuela favorita, mirando los videos anteriores que les dediqué a esta increíble historia de suspenso y acción en su respectiva lista de reproducción. Chao.